Hola a todos. Sean muy bienvenidos a mi canal, es un gusto verlos de nuevo por aquí. Hoy hablaremos de los aquelarres, de sus inicios e historia. Con este vídeo esperamos resolver todas sus dudas. Son muchas las opiniones y comentarios en torno a un coven, aquelarre, sabbat, cofradía o círculo de brujas. Muchos se preguntan cómo es su funcionamiento y sentido de existencia, así como costumbres, rituales y estructura. Los mitos y leyendas que giran en torno a un aquelarre son muchos y desvirtuados por supuestas declaraciones que fueron sacadas por medio de la tortura a supuestos brujos y brujas, alquimistas y adoradores de la naturaleza psíquica y etérica. Se hablan de supuestos testimonios, considerados reales, de donde parten ideas y creencias erróneas de lo que es un aquelarre. Es importante invitar a todo aquel que desea vivir desde la verdad a cuestionarse si todo aquello que fue escrito tuvo motivos ocultos y quiénes eran los principalmente beneficiados de atentados de horror contra la humanidad, con banderas de religión y verdad. Respetando las creencias e ideas personales, es importante cuestionar estos supuestos testimonios y registros históricos, recopilados en un tiempo inquisitivo, tomando en cuenta que la base de estos registros fue la tortura y el miedo hacia sus semejantes. Recordemos que estos registros fueron recopilados de mujeres, hombres y niños de aquella época, que sufrieron castigos y daños físicos como parte de justificar una guerra en contra de todo aquello que no comulgara, fuera diferente o simplemente tuviera otra base o ideas religiosas. La palabra cofradía es un término acuñado muchos siglos atrás y se usa para referirse a agrupaciones, tales como hermandades, gremios, congregaciones, o reuniones de dos o más personas. En el ámbito ocultista, se denominan cofradías, aquellos grupos con prácticas espirituales enfocadas en la transmutación y redirección de la energía. Se reúnen para celebrar fiestas en fechas concretas, rituales o culto. Aquelarre hoy en día se le da una connotación mágica, enfocando este término en un conjunto, grupo o hermandad de brujas, brujos, hechiceros o practicantes del arte de la magia que se reúnen con fines y creencias religiosas o espirituales. La palabra aquelarre se refiere, en un principio, al lugar donde pastan las cabras. A comienzos del siglo XIX, se comenzó a popularizar el término coven, sustituyendo al concepto mágico de aquelarre. Se cuenta que la palabra coven era un término mágico que potencia las reuniones mágicas y protege a los miembros, participantes y asistentes a las reuniones. De acuerdo a algunos grimorios, esta palabra fue entregada a los miembros de un círculo de magia por un ser espiritual de alta frecuencia, el cual asistía a los coven realizados. El origen del sabbat dentro de la magia y el ocultismo nos refiere a una reunión de iniciados dentro del mundo de la brujería, pero en concreto el sabbat se relaciona con los judíos. Dentro de la religión judía se santifica el sabbat como día de descanso o abstención obligatoria para todos los judíos practicantes de sus tradiciones. Algunas religiones fuertes malinterpretaron relacionando el séptimo día de la religión judía con actividades relacionadas con el paganismo, la brujería y el mundo espiritual. Es por esta razón que se contaba que el sabbat era celebrado la noche del día viernes para amanecer el día sábado. En relación, mal comprendida, con el principio del sabbat judío que se celebra con la tan necesaria aparición de la primera estrella en el cielo nocturno del día viernes.
Los aquelarres provienen de reminiscencias del culto panteísta a través de sus ritos, celebraciones, cultos y convivencias de las primeras sociedades. En el principio de los tiempos, no existían las religiones. Las primeras sociedades vivían en grupos comunitarios donde adoraban a la naturaleza, al sol, a la luna. Todo se enfocaba en sus observaciones y experiencias. Comenzaron celebrando los cambios del tiempo, es decir, las estaciones del año. Cada celebración era un cambio entre las estaciones y el clima. De aquí se derivan los primeros aquelarres, celebrados de forma informal. Con el tiempo y la famosa evangelización se celebraban de forma clandestina, muchas veces, al no estar bien vistos o hasta prohibidos por ciertas autoridades de religiosos. La prohibición de estas prácticas religiosas y mágicas se encuentra documentada en diversas leyes aplicadas sobre los derechos de cada persona, de libre culto y creencias. La utilización del término paganismo es un concepto empleado en el tiempo de evangelización por parte de los romanos, para designar al conjunto de creencias que no pertenecían a las ideas o estándares que se consideraban aceptables o naturales en ciertas religiones. El paganismo o religiones paganas derivan del latín paganos, que se cree que puede significar campesinado, refiriéndose a la gente de trabajo, la gente de granja y campo, que eran los que llevaban a cabo culto a diferentes dioses. Se usaba como un término despectivo para marcar a aquellos que rendían culto a dioses impostores, como apelativo de burla para indicar a los adoradores de diversos dioses no aceptados por las religiones que controlaban a la población, ya que no aceptaban la adoración del único Dios enseñado por la Biblia. El paganismo real, en sus inicios fue un término peyorativo y connotaba con totalidad y ampliamente la religión de los campesinos. Posteriormente el concepto de paganismo fue aplicado a cualquier religión no abrahámica, y el término se refería a una creencia en dioses falsos de las personas con poca o nula educación y religión real. Muchos cultos paganos continuaron con gran éxito teniendo seguidores y casi siempre de forma clandestina. En este proceso se perdió una real continuidad histórica del paganismo. Las prácticas originales se fueron perdiendo y con el tiempo las tradiciones se degeneraron, mientras la mala información y los opositores del paganismo hizo el resto. Hoy en día, muchos rituales han logrado sobrevivir adhiriéndose al folclore y tradiciones de diferentes países. Es una escena muy común que venga a nuestra mente el encendido de hogueras y reuniones en bosques, ríos y sitios religiosos. El paganismo era una forma de culto puramente arraigada en la población rural en sus inicios y por tanto como todo culto defendían sus ideas, tradiciones y secretos de culto a sus deidades, así como sus rituales. Se oponían a la evangelización y conquista defendiendo y ocultando a sus dioses y tradiciones, llevando sus cultos al hermetismo y al secreto con el propósito de que sus prácticas siguieran vivas. Sus prácticas se convirtieron en tradiciones, pasando de maestros a iniciados, de generación en generación, hasta llegar a nuestros días. Ritos, tradiciones y cultos provenían de muchos siglos, heredados por medio de la tradición oral y escrita en símbolos y grimorios mágicos y llenos de poder, experiencia y enseñanza, comprendidas solo por unos cuantos. Sus deidades se vinculaban y estaban estrechamente relacionados con los elementos y experiencias del día a día.
Su principal inspiración y fuente de partida para la fundación de sus creencias religiosas fue la naturaleza, los animales, la agricultura, los elementos naturales, los movimientos en el cielo, las estrellas, los fenómenos naturales, las plantas medicinales y mágicas, la fuerza y amor a sus dioses, así como la fuerza de la energía natural. A ellos les atribuían y agradecían los privilegios logrados en su vida cotidiana, así como los beneficios y bendiciones recibidas de la naturaleza y sus deidades. Sus ofrendas y agradecimientos hacia sus dioses se enfocaban en tener éxito en aspectos cotidianos y personales, con creencias específicas y necesarias para su crecimiento personal y espiritual. El hecho de vivir experiencias espirituales y sobrenaturales desde la libertad de culto y creencias, que fue proporcionado por estos cultos mal llamados paganos, provocó que estos cultos ocuparan un lugar clave y mágico, con una enorme connotación e influencia del mundo espiritual en una forma de religión con una enorme influencia en el mundo entero, a tal grado que hasta nuestros días sobreviven tanto tradiciones como formas de culto, sin olvidarnos de que muchas fiestas celebradas hoy en día tienen sus inicios y fundamentos en la vieja cultura pagana. Imaginemos su éxito al grado que se instituyeron como fiestas y celebraciones a nivel mundial, justificándolas con nuevos sentidos y disfrazándolas con ideas de otras ideologías. Pero al final estos rituales institucionalizados mundialmente, los celebramos con el mismo sentido de tiempos y culturas iniciáticas del paganismo. Muchas religiones, por motivos de intereses personales, se propusieron una gran evangelización. Su objetivo convertir a los mal llamados paganos, por medio de la conquista y en muchos casos de la extinción de culturas y razas, ya que fueron muchos cultos denominados como paganos y mal vistos ante los ojos de quien abuso de su poder con una bandera de verdad, religión única y verdadera, pero siempre sometiendo a todo aquel que se opusiera a sus planes. Las celebraciones paganas se derivaron de un tiempo en la historia donde las religiones no se conocían como concepto de adoración y prohibiciones. En el principio de las comunidades y pueblos, los granjeros, artesanos, cazadores y todo aquel que pertenecía a un grupo o comunidad, basó sus creencias en la observación y experiencia de su entorno natural, experimentando con plantas, aceites, elementos naturales, que con el tiempo se convertirían en elementos mágicos. En un principio no se le llamaba magia o brujería. Sus necesidades de sanar y ayudar a la comunidad los llevó a experimentar, aprendiendo de su entorno, conociendo y desarrollando sus propias recetas para diferentes afecciones y males, con errores y aciertos, hasta llegar a que sus propias recetas cobraran resultados, fuerza y magia, en un arduo trabajo de conocer los beneficios de cada elemento natural, planta u objeto, así como comenzaron a aplicar el animismo y darle un uso e intención mágica a los objetos. Esto llevó a la población a trabajar y beneficiarse con los recursos que existían a su alrededor, así como atender sus necesidades religiosas, el tratamiento de sus afecciones físicas y espirituales. Al inicio estas reuniones se fueron dando entre amigos y vecinos de un pueblo o población, donde se acostumbraba a reunirse, a compartir comida, pláticas, experiencias, recetas, remedios medicinales, inquietudes, diferentes tipos de destilados o fermentados como el vino, frutos, amistad, alrededor de una hoguera,
Con el tiempo se fueron instituyendo estas festividades en días en concreto, de acuerdo a los ciclos, estaciones del año, siembra, cosecha y movimientos en las estrellas, se fueron instituyendo rituales y ofrendas para agradecer cada ciclo, cada beneficio, cada bendición dada por sus deidades, sin dejar de lado el intercambio de experiencias, elixires, creencias, plantas medicinales y usos de las mismas en el campo de la sanación física y espiritual, así como fue creciendo el número de asistentes. Las fiestas paganas y celebraciones siempre han estado vinculadas con las estaciones del año. Eventos solares y lunares, solsticios, cosechas, agricultura, renacer de la tierra. Originalmente sin ninguna relación con religiones monoteístas. Las celebraciones paganas implican ceremonias de índole místico y ritualista con propósitos dirigidos al crecimiento personal y grupal, siempre dirigidos por sacerdotes, hechiceros o sacerdotisas, dependiendo de cada región. Las celebraciones paganas siempre ligadas a la vibración musical, donde la influencia energética y vibracional de acordes musicales ostentaba un papel crucial, místico y de influencia energética sobre los participantes y practicantes a nivel interior, creando una experiencia única, adentrando en sí mismos y en la experiencia espiritual desde el corazón. En estas fiestas se acostumbraba consumir vino, pan, comidas abundantes, al pie de una hoguera, frutos, así como carne y algunos otros intercambios de experiencias y productos que se confeccionaban en casa por las familias de los granjeros, se ofrecían ofrendas y sacrificios a sus dioses. Las primeras civilizaciones no tenían los prejuicios inculcados por el miedo, por lo tanto, sus cultos eran politeístas. Creían en diferentes divinidades, cada una con un propósito o labor específica. Ofrecían ofrendas y objetos a sus dioses, para ser favorecidos con buenas cosechas y sobre todo abundantes. Un negocio próspero, una vida larga y bendecida. En los aquelarres no faltaban las ceremonias, ofrendas y celebraciones a sus dioses y a la naturaleza. Las fiestas celebradas a finales del verano tenían el propósito de dar gracias por los alimentos que la tierra nos había permitido cosechar y darla bienvenida al invierno, pidiendo que no fuera el clima tan duro y arrasador con su comunidad. Esta celebración dio origen al Samhain, o como muchos lo conocen, el Halloween. No dejemos de lado a los egipcios, griegos, mayas, mexicas, y en sus inicios los romanos, así como diversas culturas originarias de muchos puntos cardinales del planeta, donde se adoraba al sol, la luna, las estrellas, el maíz, la muerte y la vida. Estas civilizaciones fueron muy importantes en la antigüedad. Cada una de ellas tenía un dios para diferentes oficios, etapas y elementos de la naturaleza. Imponer cierta religión, y dejar en olvido las tradiciones más antiguas y paganas. Los llevó a adoptar festividades paganas y darles una connotación dentro de la imposición de un solo culto. De estas celebraciones antiguas deriva el Halloween, el día de San Juan,
la Navidad y muchas otras fechas que fueron retomadas del paganismo para beneficio de algunos. Las creencias de las primeras civilizaciones dieron origen al paganismo y con el paganismo se dio origen a los aquelarres. Hoy en día los aquelarres se siguen celebrando en fechas del calendario antiguo, celebrado por las primeras civilizaciones, así como cada aquelarre, sacerdote mayor o iglesia, le añade fechas o nuevas tradiciones. Ningún aquelarre o coven es igual a otro, cada uno con propósitos diferentes, así como su número de miembros y creencias. Cada coven tiene un santo o deidad principal, diferente. Y también las leyes de cada aquelarre cambian dependiendo del santo que los dirige y el propósito de la creación del mismo. Los coven siguen siendo secretos, desde las fechas de sus reuniones, hasta sus propósitos, convirtiéndose en una hermandad, una familia, con la disposición de colaborar, cada uno con un cargo en específico y rindiendo cuentas al sacerdote o cabeza del coven. Cada miembro del círculo mágico pasa diferentes etapas y pruebas para pertenecer a un aquelarre. Se habla de orgías, canibalismo y rituales con una fuerte connotación obscura, pero existen diferentes tipos de aquelarres, por tanto, no en todos se viven esas experiencias. Un coven puede ser muy sano, para crecimiento de todos sus miembros y con propósitos de espiritualidad, dejando de lado el beneficio de unos cuantos y optando por el apoyo en conjunto. El camino espiritual es personal, pero al entrar en un coven aceptas unir fuerzas para incrementar el nivel espiritual y energético, así como la fuerza de todos juntos acelere el crecimiento y aprendizaje de sus miembros. Apoya al canal para poder seguir compartiendo experiencias y conocimiento, por favor denle un like. Esto nos ayuda mucho a poder ampliar la información y los temas. No olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones. Muchas gracias y hasta pronto.